tal? ¿Cómo están? Buenas noches. 21 en punto, 22 grados la temperatura en Asunción. Gracias por la preferencia. Estamos arrancando la caja negra como todos los martes. Tres temas tenemos para compartir esta noche. El primero tiene que ver con esto que ya no es nuevo, pero le estamos haciendo el seguimiento a un sonado caso que afecta a un banco de Plaza y con la plata que depositó un exdirigente deportivo, un expresidente de la Conmebol. La ruta del dinero y cuáles son las diligencias que se están llevando adelante en ese sentido y que podría perjudicar al banco y que podría significar, en última instancia ya, el recupero del dinero para la Conmebol. Sabemos que la Confederación Sudamericana de Fútbol, de todo el dinero que ha salido de esa institución, más de 100 millones de dólares ya logró recuperar a través de diferentes acciones judiciales en Suiza, en Estados Unidos, y hay acciones también que se llevan adelante acá en nuestro país. Y el otro tema, nosotros también haciendo el seguimiento a esto que tiene que ver con la inversión pública, el nivel de endeudamiento del gobierno de Mario Abdo Benítez, en qué hemos priorizado la plata que este gobierno recibió a través de préstamos, y aparecen números muy preocupantes. Números preocupantes públicos, por cierto, números públicos, porque se nota que todo lo que tiene que ver con la inversión pública se ha priorizado destinar un porcentaje altísimo que vamos a mostrar en los informes, en general a obras de infraestructura y en particular rutas asfalto. Y cuando hablamos de ruta asfalto, nos conduce a qué cosa? El aumento del 450% de facturación de la empresa del presidente Mario Abdo Benítez. ¿Y qué significó eso? Que se reduzca el porcentaje en inversiones en programas sociales. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Tenemos dos informes para mostrar, desmenuzar y vamos a hablar con una economista en relación a este tema. Y lo otro que también es una situación preocupante, lo que pasa actualmente en el Instituto de Previsión Social. Por un lado, las empresas que ganaron la licitación para realizar el servicio de limpieza hoy no están cumpliendo a cabalidad y eso perjudica a los asegurados. Y lo otro, lo que se aprobó rápidamente en la Cámara de Diputados, esto que obligará al Instituto de Previsión Social a contraer una deuda para saldar deudas pendientes con proveedores de 240 millones de dólares. Esto va a significar que necesariamente se tenga que utilizar un porcentaje. Los entendidos hablan de un 5% de los fondos de salud en 10 años. Y esto va a afectar el servicio que pueda ofrecer el IPS a los asegurados. De eso también vamos a hablar. Pero arrancamos con este informe. La ruta del dinero sucio de Nicolás Leos, y que se ha depositado parte de ese dinero a dos empresas del grupo Sucolillo, Banco Atlas e Inmobiliaria del Este. Esto surge a partir de acciones promovidas por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y toma intervención la Fiscalía, y la Fiscalía lleva adelante una serie de diligencias. Y acá, en esto que vamos a mostrar hoy, hay tres elementos nuevos que nos parecen importantes hacerle seguimiento. Por un lado, ¿cuál es la pretensión que tiene la Conmebol cuando hace una denuncia en relación a este tema? Como ya logró recuperar parte del dinero que pertenece al fútbol y que se ha dilapidado, hoy la Conmebol tiene la pretensión de seguir recuperando activos. Dinero que le pertenece a la institución que le pertenece a las asociaciones de fútbol en diferentes países, el dinero del fútbol. El Ministerio Público o la Fiscalía, que tiene puntualmente el caso Banco Atlas Nicolás Leos, ha pedido de diligencias para la recuperación de este dinero, va a solicitar a este banco la devolución del dinero fruto de las ganancias que recibió ese banco a partir de ese depósito de dinero
o de la figura del fideicomiso que utilizó Nicolás Leos para blindar ese dinero cuando se lo estaba investigando a nivel internacional, específicamente la justicia de los Estados Unidos. Ese por un lado, un hecho nuevo. Diligencia del Ministerio Público para la recuperación del dinero fruto de las ganancias de la plata que Leos puso en ese banco. Eso por un lado. Y por otro lado surgen dos cuestiones muy llamativas. La primera, la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay, hasta ahora dilata la entrega del resultado de la auditoría que se solicita a la Superintendencia, auditoría al Banco Atlas. ¿Por qué? Hay una complicidad, hay una intención expresa, hay una intención manifiesta de blindar, de proteger, de no avanzar en esa auditoría. Tenemos un informe también en relación a este tema. Y lo otro, el banco afectado, por supuesto, no es la primera vez. El banco afectado se negó a cooperar con la justicia norteamericana cuando se le hace el reclamo de proveer información en el marco de la investigación de lavado de dinero. El banco dijo que no iba a cooperar, excusándose en el secreto bancario. Lo mismo pasa ahora. Ante las diligencias y requerimientos del Ministerio Público, el banco dice no. Nos vamos, yo me estoy despidiendo. Arrancamos con este informe y a la vuelta vamos a compartir la entrevista que hicimos con el abogado de la Conmebol, el doctor Claudio Lovera. Veamos el informe. La ruta del dinero sucio de Leos en el grupo Sucolillo. Banco Atlas debe devolver ganancias obtenidas con la plata sucia de Leos. La investigación por presunto lavado de dinero contra los directivos del Banco Atlas avanza con dificultades debido a las fuertes presiones que estaría ejerciendo el Grupo Sucolillo a través del diario ABC Color para evitar que se avance con las pesquisas. La Fiscalía analiza la aplicación de la figura del comiso autónomo con el objetivo de que el banco devuelva las ganancias obtenidas en las operaciones comerciales con Nicolás Leos. El proceso está regido por la Ley 6431, que crea el procedimiento especial para la aplicación del comiso, el comiso especial, la privación de beneficios y ganancias y el comiso autónomo. Los fiscales deberán presentar la solicitud de privación de los beneficios y ganancias provenientes del hecho punible. La acción es de carácter real y patrimonial, es decir, va contra los bienes. Incluso puede hacerse sin declaración de reprochabilidad. La investigación penal tropieza además con la férrea resistencia de los directivos del Banco Atlas de proveer información clave sobre las operaciones realizadas por Nicolás Leos con la entidad bancaria. Los fiscales del caso, Lilian Alcaraz y Francisco Cabrera, solicitaron información al Banco Atlas sobre las operaciones comerciales, movimientos, recibos y pagos de dinero realizados por Nicolás Leos desde el año 2001. El objetivo es obtener la reconstrucción de la ruta del dinero y determinar si el banco cumplió o no con la aplicación de mecanismos antilavado. Sin embargo, el directorio del Banco Atlas respondió que están no obligados a retener la información en soporte documental por más de 5 años y además alegaron que ya no cuentan con registros de dichas operaciones, ya que supuestamente realizaron una migración de su sistema. De esta manera, el Grupo Sucolillo aplica el mismo modus operandi de no colaborar con la justicia. El Banco Atlas había negado información a la justicia norteamericana sobre las operaciones comerciales con Leos, alegando secreto bancario. Llamativa dilación de la Superintendencia de Bancos. Directivos del Banco Atlas fueron sometidos a una verificación in situ por parte de la Superintendencia de Bancos, sospechados de no aplicar mecanismos de prevención del lavado de dinero. En el mes de mayo del 2022, la Superintendencia de Bancos del BCP inició diligencias de supervisión para evaluar la razonabilidad de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Banco Atlas relacionados a las operaciones de Nicolás Leos. Los resultados de esta auditoría aún no fueron entregados al Ministerio Público, por lo que los fiscales
fiscales del caso, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, remitieron una nota requiriendo los resultados de dicha auditoría. Se trata del segundo episodio protagonizado por la Superintendencia de Bancos, donde denotan poca colaboración con la justicia, ya que en julio del año pasado se habían negado a proveer información en el marco del mismo proceso penal. En aquella ocasión, el juez Humberto Tazú autorizó allanar la dependencia del BCP, destacando en el considerando de su resolución el poco favor que hace a la justicia la negativa a colaborar de parte de la banca matriz en un caso donde se investigan presuntos hechos de lavado de dinero. Cronología de la operación lavado y cómo se blindó dinero sucio de Leos. Nicolás Leos Almirón renunció a sus cargos de presidente de la Conmebol y vicepresidente de la FIFA el 23 de abril del año 2013, luego de escándalos y sospechas de sobornos. En el año 2015, como Estado público, la persecución penal por parte de Estados Unidos. Leos estaba acusado como responsable de asociación delictuosa de crimen organizado, asociación delictuosa de fraude electrónico, asociación delictuosa para el lavado de dinero, conforme a la legislación de los Estados Unidos. Las autoridades paraguayas, al conceder la extradición, concluyeron que los hechos acusados se corresponden con las figuras, según nuestra legislación, de asociación criminal, lesión de confianza y lavado de dinero. Leos era acusado del desvío de unos $200 millones de la Conmebol y reunía los requisitos para ser considerado de un perfil de alto riesgo. Los contratos de fideicomiso. En febrero del año 2016, el Banco Atlas formaliza 2 contratos de fideicomiso a favor de Nicolás Leos y sus familiares directos. Los 2 acuerdos se celebraron apenas un mes y 4 días después de que la Fiscalía paraguaya registrara la sede de la Conmebol como parte de una investigación del caso FIFA Gate. Al momento de celebrarse los contratos fiduciarios, sobre Leos ya pesaba una orden de captura internacional con fines de extradición por parte de la justicia norteamericana y un juez paraguayo había decretado su prisión domiciliaria en junio del año 2015. Las operaciones autorizadas por Atlas permitían el blindaje del dinero de Leos, convirtiéndose el fondo en un patrimonio autónomo exceptuado de posibles embargos y administrados por el banco a favor de Leos y sus hijas, con la finalidad expresamente pactada de cubrir los gastos de salud y de procesos judiciales. En noviembre del 2020, las hijas de Leos pidieron al Banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y transferir a la Conmebol la suma de 8.881 millones de guaraníes. La propia familia de Leos dejó en evidencia que la operación en el Banco Atlas fue turbia. El 4 de febrero del año 2021, el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol presentó una denuncia penal por el presunto hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del Banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la Conmebol en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leos y el Banco Atlas por valor de $6 millones, pese a que sobre el exdirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional de la justicia norteamericana. Claudio Lovera es abogado, representante legal de la Conmebol. Nosotros hicimos una entrevista con él, nos explica qué consiste estas diligencias que lleva adelante el Ministerio Público y por otro lado, cuál es la pretensión que tiene la Conmebol en este caso en particular. Escuchemos. Hay una denuncia penal por presunto lavado de dinero que afecta a los directivos del Banco Atlas. ¿Cuáles son los avances que registra la investigación en el ámbito penal? Sí, desde el punto de vista de la información que accede a la víctima, en este caso la Confederación Sudamericana de Fútbol, y haciendo un recuento. En febrero del año 2021, la Conmebol formuló una denuncia penal al Ministerio Público como consecuencia de haber accedido a información. ¿En qué contexto? La Conmebol formuló ya anteriormente una denuncia respecto a Nicolás Leos y todas aquellas personas y entidades que participaron de una serie de operaciones, en primer lugar en perjuicio del patrimonio de la Conmebol y todo aquello que genere consecuencias que podría ser en materia de lavado de dinero. A partir de una auditoría forense que en su oportunidad se ordenó y que recopiló información que arrojó y la conclusión a través del Congreso Extraordinario de la Conmebol en su oportunidad de formular una denuncia penal. Esa denuncia penal arrojó posteriormente información adicional.
¿Qué tipo de información adicional a la ya plasmada en la denuncia? En este caso en particular, esta entidad, Banco Atlas, y la realización de unas operaciones de fideicomiso como consecuencia de que en el año 2015 Nicolás Leos es se exterioriza que existe una persecución penal por parte de la justicia de los Estados Unidos. Entre esos hechos objeto de la persecución penal, el lavado de dinero, él tiene una orden de detención internacional y luego de hacerse efectiva esa orden, un pedido de extradición por parte de la Justicia Federal de los Estados Unidos. Esto es 2015. A su vez, en enero de 2016, como consecuencia de los procedimientos del FIFA Gate y la colaboración de la Conmebol, de la nueva administración de la Conmebol con la justicia de los Estados Unidos, también la justicia de los Estados Unidos pide la colaboración de Paraguay para acceder a documentación, y la Conmebol es objeto de un registro y levantamiento de información en enero del 2016. En ese mismo momento, y haciendo un recuento, orden de captura internacional, extradición por lavado de dinero, registro y búsqueda de elementos de prueba respecto a Nicolás Leos y otras personas más en el contexto del FIFA Gate, exactamente al mismo momento y en paralelo, por lo que se pudo observar en la información obtenida que motivó la denuncia penal, Nicolás Leos empieza a realizar anticipo de herencias. Es decir, empieza a desprenderse de sus bienes, tenía una persecución penal de contenido patrimonial y empieza a realizar anticipo de herencia, y en el contexto del anticipo de herencia celebra estos contratos de fideicomiso. Es decir, además de anticipar herencia, blinda a través de los fideicomisos. Obviamente esto presenta todas las características de mérito para abrir, en este caso, una persecución penal, motivo por el cual la Conmebol, con esta información nueva que abarcaba a esta entidad, formula esta denuncia. Es analizada por Fiscalía General del Estado, que comparte que había méritos para abrir una investigación penal por lavado de dinero y dispone esa apertura. A partir de ese momento, la información con la que disponemos es que el Ministerio Público está realizando esfuerzos para reconstruir la serie de operaciones que luego terminaron en fondos que constituyeron este fideicomiso. Entendemos por información, inclusive también por información que accedimos a través de los medios de comunicación, ¿verdad?, de que en ese contexto pidió cooperación de otros organismos como la Superintendencia de Bancos y estar en esa tarea de reconstruir lo que implica la ruta del dinero. Cuestión que la Conmebol también tiene experiencia, porque en la cooperación con otros organismos, parte, por ejemplo, de los fondos recuperados de la Conmebol, para la Conmebol, por ejemplo, provinieron de persecuciones penales en la justicia de Suiza, que también llevó un tiempo de reconstrucción de estos elementos y este camino, ¿verdad? Pues bien, estamos expectantes de esos avances y obviamente siempre como víctimas atentos a que tiene que ser un caso que tiene que ser resuelto en el sentido de esclarecimiento total de los hechos, y sostenemos de que esos hechos ameritan una persecución penal seria. En mayo de este año, la Superintendencia de Bancos le comunica al Ministerio Público que inician una tarea de supervisión de los mecanismos antilavados del Banco Atlas. ¿Ese trabajo de supervisión arroja algún tipo de resultado hasta ahora? Nosotros como víctimas no tenemos conocimiento que haya algún tipo de reporte. Inclusive también gracias a los medios de comunicación tomamos también conocimiento de esos pedidos de cooperación, tomamos conocimiento, de hecho la Conmebol colaboró con la Fiscalía con proporción de documentación, porque la Fiscalía, por ejemplo, había consultado sobre ciertas constancias respecto a supuestas remuneraciones habituales para Nicolás Leos como expresidente de la Conmebol, lo cual no es así. No tenía una remuneración establecida por los órganos de la Conmebol en ese carácter. Entonces, si se invocó ese tipo de documentación para establecer, por ejemplo, un periodo de tiempo de remuneraciones en dólares americanos, por eso falta la verdad. Y si se elaboraron, en este caso en particular, en el contexto de lo que es la prevención de lavado, instrumentos de control sobre esa base, sobre la base de mentiras. Entonces, realmente una tarea de la Superintendencia de Banco en ese sentido es muy relevante, pero la información que nosotros disponemos es que hasta la fecha no hay respuesta. Llamativa la posición, que no es la primera vez. En el informe nosotros poníamos en contexto esta posición de la Superintendencia de Bancos. ¿Se acuerdan ustedes que la negativa
de la superintendencia de proveer información al Ministerio Público, a pesar de que el Ministerio Público había remitido en 2 oportunidades solicitando esa información y advirtiéndole, no como una forma de presión, sino diciéndole, en el marco de la investigación, el tema lavado de dinero, a propósito de que Paraguay pasó la prueba del tema Gafilat, que es lo que se planteaba en las recomendaciones de Gafilat, que se dé una cooperación entre las instituciones que tienen a su cargo diligencias en el marco de la investigación del lavado de dinero. La Superintendencia de Bancos no quiso proveer esa información. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo la Fiscalía? Si no nos proveen la información, vamos a utilizar los resortes necesarios. Léase, le vamos a allanar. La Fiscalía hace ese pedido a un juez de garantía. El juez dice, se acepta allanar la Superintendencia de Bancos porque menciona incluso en el informe el poco favor que le hace la Superintendencia a la investigación de un caso relacionado al lavado de dinero. Y ahora de vuelta, con el tema de la auditoría. La Fiscalía, los resultados de esta auditoría todavía no fueron entregados al Ministerio Público, por lo que los fiscales del caso, que entre paréntesis es muy difícil hablar con los fiscales, tanto Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera, sobre este tema, y el banco todavía no les envió resultado, la superintendencia no les envió todavía el resultado de esta auditoría. ¿Por qué mencioné que los fiscales no quieren hablar Liliana Alcaraz ni Francisco Cabrera? Y esto no es la primera vez que pasa. Cuando administradores de justicia tienen a su cargo investigar casos relacionados al Grupo Sucolillo, automáticamente desde ese medio de prensa empieza una campaña de persecución, ya sea jueces, fiscales que investiguen casos relacionados a ese grupo empresarial. Entonces nosotros siempre decimos que los fiscales, por supuesto, yo trato de entenderlos en el sentido de que ellos son funcionarios públicos, tienen una carrera dentro de la función pública y no debe ser para nada bueno formar parte de una campaña despiadada, tapas y tapas, hasta mentiras incluso, por parte de ese grupo de medios de comunicación para erosionar el trabajo que realizan esos fiscales. Y esto también tiene que ver porque hay otros fiscales que investigan otros casos vinculados a ese grupo empresarial, el Grupo Sucolillo, por ejemplo el caso Cabeza Branca, que está parado en el Ministerio Público. El fiscal de ese caso tampoco quiere hablar. Y el caso también ahora que tiene que ver con el caso Leos, Banco Atlas, y ahí se entiende esa campaña inmisericordia hacia la cabeza del Ministerio Público, que todos ya saben, ¿verdad? La campaña que hace más de 3 años viene llevando adelante el Grupo Sucolillo hacia la Fiscal General del Estado. Entonces todo esto no contribuye para nada en el avance de la investigación. ¿Y qué es lo que se quiere en realidad con esto? Eso que explicaba el doctor Claudio Lovera, ¿qué es lo que se busca? La Conmebol, ¿qué es lo que quiere? Cuando hicieron una auditoría, encontraron indicios de hechos punibles, presentan una denuncia penal al Ministerio Público. La Conmebol, la administración de Alejandro Domínguez, Wilson Smith, quiere recuperar la plata de la Conmebol, que de hecho ya recuperaron parte de la plata de la Conmebol, más de 100 millones de dólares, reitero, a través de diligencias realizadas en Suiza por la justicia de los Estados Unidos, y ahora acá. Hay una plata que la Conmebol interpreta que esa plata de Leos depositada en el Banco Atlas le pertenece a la Conmebol, pero no a la Conmebol institución, le pertenece al fútbol, porque la plata que recibe la Conmebol después van a las asociaciones de fútbol en los países sudamericanos. Y esas asociaciones, esa plata envían a los clubes. ¿Y quién se beneficia acá? Los clubes, se beneficia el fútbol, es dinero del fútbol. Ese es el propósito, porque la insistencia de esta diligencia que lleva adelante la Conmebol y que la Fiscalía está haciendo su trabajo, pero se encuentra con estas trabas. La demora llamativa de una auditoría por parte de la Superintendencia de Bancos y por otro lado el Banco Atlas, que se niega a proveer información. Y la diligencia que ahora va a llevar adelante la Fiscalía, según nos contó el doctor Claudio Lovera, es el pedido o es la figura del comiso autónomo. Es decir, que ese banco, el Banco Atlas, devuelva el dinero fruto de todas las ganancias de la plata que depositó Nicolás Leos. Escuchemos la segunda parte de la entrevista, doctor Claudio Lovera.
esta falta de respuesta, teniendo en cuenta que han transcurrido 5 meses desde el inicio de ese trabajo de verificación, ¿es normal? ¿Sabe cuáles planes les llama la atención como víctimas? Particularmente como profesional me llama la atención. Si el pedido de cooperación de la Fiscalía es una cuestión puntual en el sentido de instrumentos o el funcionamiento del sistema de prevención respecto a estas operaciones, 5 meses es un plazo ya muy extendido. Realmente no sé, no conozco cuáles serían los argumentos para una demora tan larga. Teniendo en cuenta que es el segundo episodio protagonizado por las autoridades de la superintendencia que ya en su oportunidad se habían negado a colaborar, se tuvo que allanar incluso las oficinas de la superintendencia. Y bueno, esta es la segunda oportunidad, abogado, en la que se nota de alguna manera que no habría tanto nivel de colaboración, o para ustedes hay cierto nivel de aval o complicidad por parte del BCP. Una cuestión que a mí me llama la atención es la siguiente. En este caso, si la superintendencia de banco fue allanada en su oportunidad, implica que hubo una autorización judicial. Que haya una autorización judicial significa lo siguiente: en mi entendimiento y por lo que se publicó en su oportunidad, Superintendencia de Bancos alegó respecto a la Fiscalía el secreto bancario para no colaborar. Pero si un juez, vía resolución judicial, ya arrojó una interpretación respecto a ese alcance y al argumento equivocado por parte de la Superintendencia, y la Superintendencia no recurrió a esa resolución, entiendo que no lo hizo. Entonces realmente todo el aspecto del secreto bancario ya judicialmente está esclarecido. Entonces no deberían actuar con tanta demora, no deberían, en este caso en particular, 5 meses, un plazo absolutamente exagerado para arrojar conclusiones, y sí, me llama la atención. En la investigación periodística que venimos llevando a cabo, doctor, sobre esta causa, nosotros accedimos a información que revela que el Banco Atlas se ha negado de forma reiterada a colaborar con el Ministerio Público. Tenemos entendido que hubo pedidos específicos en el marco de esta causa en la que ellos han respondido con evasivas, diciendo, por ejemplo, aduciendo un cambio de sistema, una migración de sistema. ¿Cuál es la información que el Ministerio Público ha solicitado en el marco de esta causa y el Banco Atlas se ha negado? A ver, lo que conozco y una cuestión que dice en realidad la lógica, ¿verdad? Para trabajar estos casos de lavado de dinero, uno tiene que hacer una reconstrucción del flujo, una reconstrucción del camino, para ir llegando a los orígenes de ese dinero, porque ese dinero, una vez que ingresa al sistema, empieza a pasar por una serie de etapas, en este caso, y que culminó en lo que es la denuncia en estos fideicomisos. Si el banco tiene ese comportamiento, entiendo que es porque no tiene la suficiente seguridad de las operaciones que realizó respecto a Nicolás Leos. De hecho, que nosotros estimamos de que realmente una debida diligencia respecto a Leos no existió. En la época del 2015, en la cual alertas como pedido de extradición, orden de detención internacional, proceso de extradición, conforme a la normativa vigente en esa época en materia de prevención de lavado de dinero, eso le obligaba al sujeto, en este caso al banco, a una de dos opciones. Primero, a volver a rechequear toda la relación con el cliente, y eso implica ese rechequeo en cristiano, para usar un término, no tenés que quedarte solamente con lo que el cliente te explicó, sino hay que realmente cruzar información y verificar si no te mintió cuando te dio información respecto al origen de fondos, y si no lo haces, tenés que dejar constancia por qué no lo hiciste. Yo tengo mis serias dudas que eso exista en la entidad. Entonces este tipo de comportamiento como el que señalás es realmente para que la investigación avance. El objetivo final, también como parte de este proceso, y ustedes como víctimas, en el caso de la Conmebol, es la recuperación de los fondos. Parte de esos fondos hoy ya se han recuperado. Entiendo que todavía hay un remanente que puede ser importante, doctor. En el marco de ese proceso, la figura del comiso autónomo, ¿es una alternativa que analiza la Fiscalía y que ustedes dirían? En realidad el comiso autónomo es una alternativa que da la legislación. Acá tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. El objeto de una persecución penal, el primer objetivo es determinar existe o no un hecho punible, existe una persona determinada que se identifica como partícipe en el hecho punible, y sobre esa base, procedimiento mediante, se aplica una condena, pena privativa de libertad o multa. Luego la legislación penal determina de que si se obtuvieron beneficios de ese hecho punible, porque el concepto es que el beneficio no tiene que ser estímulo para seguir cometiendo hechos punibles, entonces la manera de quitar ese estímulo es privarle de las ganancias ilícitas.
Entonces una figura es el comiso especial, con la pauta de que nuestra legislación el comiso especial también puede alcanzar a personas jurídicas. Si yo realicé una conducta punible en beneficio de una persona jurídica, ese comiso puede alcanzar a la misma. Dicho esto, la pregunta del comiso autónomo, también la legislación permite, estamos hablando de hechos desde el 2016, obviamente a veces un comportamiento que determina que no avance el proceso, falta de colaboración, hace que el proceso sea más extendido. Muchas veces eso se apunta a buscar la prescripción. Y es bueno señalar de que hay figuras penales como el comiso autónomo que inclusive se puede aplicar aunque el hecho esté prescripto. ¿Eso qué implica? La persona no puede ser condenada a pena privativa de libertad, pero igual se le puede aplicar esta consecuencia penal. La Conmebol, finalmente, si están cumplidos todos los presupuestos, es de su interés, como siempre lo fue, el resarcimiento respecto a la misma. Si están cumplidos los presupuestos para la aplicación de la figura del comiso, corresponde que sea aplicado, siempre en respeto finalmente de la regla del Código Penal que no debe ser en perjuicio de la víctima. Pero sí, nosotros solicitamos que se aplique la ley penal como se hizo absolutamente en todos los casos y en todas las jurisdicciones, y eso determinó que, como señala el presidente, que el dinero del fútbol vuelva al fútbol. La figura del comiso autónomo devuelva las ganancias y los beneficios obtenidos a través de las operaciones comerciales con Leos. Si se establece que esas operaciones constituyen lavado de dinero y que esas operaciones generaron ganancias, es obligatorio privar de esas ganancias inclusive a la persona jurídica. La IdeaPad D330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2-en-1 extraíble o simplemente con su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office. Podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook no pueda con tanta información. Lenovo IdeaPad D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Selex S.A. Continúa la colección de autitos Shell. La gente va completando su colección y ya solo queda el Ferrari F1. Así que si todavía no lo tenés, podés llevarlo por cargas de 150.000 de B-Power más 50.000 guaraníes. Y recordá que la batería se vende aparte. Además, con tus cargas podés ganar uno de los 100 tanques llenos que hay en el sorteo. Para cargar en Shell, carga en Shell, la estación de servicio más cercana. Shell, la marca elegida por los paraguayos, ganadora del ranking de marcas. Farmacia Vicente Scabone, más de 87 años de trayectoria a tu servicio, la más amplia línea de medicamentos, perfumería, cosmética, cuidado personal, juguetes y mucho más. La atención personalizada y el asesoramiento que buscas está en Farmacia Vicente Scabone las 24 horas. Llámanos al 418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Tenemos este informe, inversión pública, alto endeudamiento por parte de este gobierno que de ninguna forma retribuye en lo más importante y que tiene que ver con mejoras de las cuestiones sociales. Veamos este informe y a la vuelta hablamos con la economista Lea Jiménez. Inversión pública. Alto endeudamiento no retribuye en mejoras sociales. El Ministerio de Hacienda presentó el informe de la situación financiera de la Administración Central Situfin y al mes de octubre del 2022 se presenta un déficit de 5.566,2 mil millones de guaraníes, unos 774.700.000 dólares, que representa el 2.0% del Producto Interno Bruto. En el reporte se resalta la ejecución de la inversión pública, pero en ese sentido, la preferencia son las obras públicas y no los proyectos sociales.
Hasta el momento, el gobierno viene destinando 891 millones de dólares en inversión pública, de los cuales 650,9 millones fueron para el Ministerio de Obras Públicas, que en su mayoría corresponden a créditos otorgados por organismos internacionales como el BID, el Crédito Andino de Fomento y Fonplata. Pese a la aceleración de las obras públicas, estas no retribuyeron en la disminución de la pobreza o desocupación laboral, cuyos números fueron en aumento en los últimos años. En cambio, se acumuló una deuda histórica con el sector constructor que supera los 400 millones de dólares. Ante esta coyuntura, se aprobaron 2 leyes en el Congreso a finales de octubre y hoy está en manos del Poder Ejecutivo hacer las gestiones para disponibilizar créditos programáticos por la suma de 160 millones de dólares y saldar parte de la deuda. Sin embargo, aparentemente el gobierno no va a pagar aún a las empresas contratistas del MOPC, pese a que se aprobó el crédito y tiene disponible el dinero. Según trascendió, el argumento sería que este pago terminaría afectando el déficit fiscal y crearía mayor inflación, situación que no es del agrado del Ministerio de Hacienda. Entonces, la idea barajada, al parecer, sería soltar de a poco el desembolso y hacer una bicicleteada al pagar en varias tandas la deuda. El ingeniero Paul Sarubi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya, precisó en entrevista con la radio 650 AM que aún no existe una versión oficial sobre el mecanismo que utilizaría el gobierno para cumplir con sus obligaciones. No obstante, refirió que lo cierto y concreto es que en la actualidad siguen esperando los desembolsos correspondientes tras haber hecho mucha presión para conseguir que el Parlamento apruebe los fondos para saldar la deuda acumulada. El sector espera que no se concrete el pago en cuotas, tal como estaría pretendiendo el gobierno, ya que la situación actual del rubro es muy angustiante y requiere el cumplimiento del compromiso lo antes posible, atendiendo a que se necesita pagar al personal, a los proveedores y comprar los insumos para seguir trabajando. Caso contrario, aumentaría aún más el número de obreros desempleados. Para Sarubi, el Estado debe cuidar a todos los sectores de la economía y ver el esfuerzo que hicieron las empresas constructoras en inversión de equipamiento y capacitación del personal, mejoras que podrían fundirse si no se realizan los pagos. En respuesta, el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Segovia, aseguró que estos pagos se están haciendo conforme a la disponibilidad presupuestaria y para eso están trabajando con el Ministerio de Hacienda en la elaboración del plan de gastos, por lo que a medida que el fisco transfiera los fondos, también se irá saldando la deuda contraída con las constructoras. La autoridad informó que al cierre de octubre se pagó aproximadamente 90 millones de dólares, en su mayor parte del préstamo proveniente del Banco de Desarrollo de América Latina, y anunció que en breve iniciarán los desembolsos del crédito del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Situación de las farmacéuticas. Por otro lado, también se ve afectada la cadena de proveedores de medicamentos a raíz de la millonaria deuda que tiene el Estado. Al respecto, el Instituto de Previsión Social IPS debe al gremio unos 270 millones de dólares por la provisión de fármacos y desde agosto pasado que no realiza ningún desembolso, mientras que el Ministerio de Salud cerraría este año con una deuda de entre 70 y 80 millones de dólares. El representante de la Cámara de Industrias Farmacéuticas del Paraguay, Cifarma, Luis Ávila, lamentó que si el IPS no ve mecanismos para saldar su compromiso, se deberá cortar la provisión de los fármacos a la previsional, porque la mayoría de los productos son importados y las farmacéuticas registran millonarias deudas en el extranjero. De hecho, la falta de medicamentos ya se resiente en el IPS, donde los asegurados reclaman que con el correr de los días la situación va de mal en peor. Mientras la ciudadanía se encuentra a la deriva, desempleada, sin recibir una salud de calidad y tampoco una asistencia estatal, el gobierno sigue distante a la problemática que podría derivar en un estallido social. Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda, precandidata al Senado. ¿Cómo estás, Lea? Buenas noches, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Y vamos a decir que estamos bien y que vamos a estar mejor, ¿verdad? Porque después de escuchar este informe que acaban de pasar, es difícil, ¿verdad? Es difícil de digerir todo esto. El domingo pasado, en Caro Cruz le decía a un economista, colega tuyo,
Nos dicen siempre, nosotros desde la prensa, o una parte de la prensa, porque sabemos que hay una prensa anestesiada oficialista que prácticamente no dice nada, que están con un monotema siempre, que tiramos pálidas constantemente. Y yo digo, a ver, estamos en un periodo electoral y hay un sector que hoy está gobernando que hablan de la continuidad de un proceso y por otro lado, lo que siempre hemos hablado, incluso contigo también, Lea, hay que entender del costo que implica para el Paraguay acompañar proyectos que no tienen propuestas y que nos podrían conducir a una improvisación. Hoy tenemos el ejemplo de las consecuencias para el Paraguay de un gobierno improvisado. Acá tenemos lo que pasó la semana pasada, antepasada, lo del EPP, lo de la cárcel en el Buen Pastor, lo del ocultamiento de la información que tiene que ver con un tema tan sensible del secuestro. Y acá están estos números que tienen que ver con la economía, que nos damos cuenta de que se ha utilizado una herramienta válida, que es el de endeudarse, pero hemos destinado a una cuestión puntual que al final, hurgamos un poco, había sido beneficia a los intereses particulares del presidente de la República. ¿Y dónde está lo que tiene que ver con lo social? No existe. Yo creo que, mira, primero que nada es difícil de empezar a enumerar todo lo que ha hecho mal este gobierno. Y mentira es que no celebramos lo que se hace bien, porque nosotros celebramos el informe de Gafilat, que fue un logro de Paraguay, y celebramos también a Tirica, ¿verdad? Pero la verdad que no sé si reírme o llorar al escuchar a miembros de este gobierno, empezando por Mario Aldo Benítez, Arnoldo Witt, que está en campaña, todos están en campaña en realidad, y últimamente a Nicanor también le escuchaba decir por qué no hablan los ministros, y todos sabemos por qué no hablan los ministros, ¿verdad? Ellos nos dicen que han sido el mejor gobierno de la era democrática, y yo me pregunto si perdieron la cabeza, si está más con la influencia de algún químico fuerte. No puedo explicarme realmente qué pasa por la cabeza de esta gente. Cuando empezamos a analizar los desastrosos resultados de la gestión de este gobierno, ¿verdad? Es difícil de creer que uno pueda ser tan inútil. Yo ya no me creo ese cuento de que es tonto nomás, ¿verdad? Son tontos nomás, pobrecitos acá que son tontos, ¿verdad? Yo me pregunto cómo hizo Mario Aldo Benítez para encontrar a tantos escombros de la política para armar un gabinete. Se tuvo que haber esforzado este señor porque no hay otra explicación, ¿verdad? Hay gente muy valiosa en Paraguay, sin embargo, él se rodeó de gente inepta y corrupta, ¿verdad? Yo creo que los requerimientos para ser nombrado en este gobierno habrán sido seguramente ser inepto, corrupto e insensible, ¿verdad?, al sufrimiento de la gente. Y hoy vemos muchísimo sufrimiento. Yo no estoy exagerando, no estoy procurando hacer política. A cualquier persona que le hablas y le preguntas cómo están, la gente está desesperada. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde están las soluciones? Y cuando nos enfocamos solamente en la cuestión fiscal, ¿verdad?, la situación de las cuentas fiscales realmente es abrumadora, ¿verdad? Nosotros somos en este momento el peor país en términos del deterioro fiscal, ¿verdad?, de las cuentas fiscales. Estábamos mirando la vez pasada con un grupo de amigos economistas que a un año, después de 2 años de la pandemia, el déficit primario es el más alto en comparación a lo que era nuestro promedio en los 3 años anteriores a la pandemia. ¿Qué significa eso? Básicamente aprobaron una reforma tributaria que incrementó la recaudación. ¿Y qué hicieron con esa plata? ¿Qué hicieron cuando empezó a llegar esa recaudación ya en el 2000, incluso en el 2020? Malgastaron nuestro dinero. ¿Y cuál es la situación de la deuda? La deuda se duplicó en 5 años, ¿verdad? Un crecimiento exponencial nunca antes visto. Además, la deuda acumulada, ¿verdad?, con los proveedores del Estado que acaban de ustedes de mencionar, es, yo creo, la más alta de todos los tiempos, ¿verdad? Ese es un elefante gigantesco que están escondiendo bajo la alfombra y están queriendo pasarle al próximo gobierno, ¿verdad? Que es la especialidad de esto, esconder los problemas y tirar la pelota para adelante. Cuando hablamos de salud, IPS y obras públicas, estaban hablando, creo que mencionaron 750 millones
es lo que conocemos, imagínate lo que nosotros no conocemos, porque estos son los tickets, ¿verdad? Los tickets más grandes, pero ¿dónde está todo lo demás que está escondiendo este gobierno y que recién se va a dar cuenta el siguiente gobierno, ¿verdad? En este contexto lo que yo veo como economista, ¿verdad? Es que este gobierno no ha demostrado interés absoluto en converger a cuando menos la meta, que era ya una meta muy poco ambiciosa que se habían fijado en el presupuesto general de la nación. Te acordarás que ellos hablaban de llegar a un 3% del PIB. Nosotros ya criticábamos eso porque decíamos, con esta recaudación que estamos teniendo, realmente se puede hacer mucho más, se puede cerrar mucho más rápido ese déficit, y esto va también a empezar a ayudarnos a disminuir incluso la inflación, ¿verdad? Porque están financiando el gasto con déficit, ¿verdad? Entonces, hoy esto está en 3.6 del PIB, de acuerdo al informe de Hacienda, ¿verdad? Y este 3.6 negativo, esto es lo analizado, digamos, no hay forma de llegar al 3%, que ya era lo poco ambicioso. Entonces, juntás ese 3.6 de déficit como porcentaje del PIB, era 3.6, y le sumás a eso los 750 millones que están poniendo bajo la alfombra. El déficit es mucho más grande de lo que están reportando, ¿verdad? Esa es la realidad. Y están procurando, como decían ustedes, bicicletear, tirar para adelante la pelota que va a heredar quien sea que venga, ¿verdad? La supuesta inversión ahí en ese Situfin que ustedes mostraban, hablaban de inversión récord, como se jacta este gobierno. Esa inversión es principalmente asfalto de Mario Abdo, de Wins y de sus socios, básicamente, ¿verdad? Y ese asfalto, ¿verdad?, de Mario Abdo nos está llevando al quiebre de nuestra tradición de responsabilidad fiscal. Básicamente ellos están jugando con un activo importantísimo, el activo más importante de la economía paraguaya, que es nuestra solvencia fiscal. Las calificadoras de riesgo ya empiezan a sonar prender las luces amarillas, ¿verdad? Pero esa solvencia fiscal tenemos que entender. A veces uno dice, pero ¿por qué estamos pasando mal? Sí, pero esa solvencia fiscal es justamente lo que nos permitía ir mejorando a través de los años, ¿verdad? Ir disminuyendo la pobreza, ir construyendo políticas públicas, hacer que podamos hacer inversión pública, ¿verdad? Y eso nos tomó 20 años, Jorge. 20 años. Claro. Y esta gente impresentable viene a destruir 20 años de esa construcción de todos los paraguayos, ¿verdad? Entonces, a mí como economista y como paraguayo me indigna, ¿verdad? Y a esta altura del partido, sinceramente, yo ya no puedo decir, se equivocaron, pero las puchas se equivocaron todas las veces, ¿verdad? O sea, yo creo que realmente es a propósito, ¿verdad? Es adrede la equivocación, o sea, la estrategia tiene que ser nomás luego ser el peor gobierno de la historia y hacer, porque tengo que hablar también como política, hacer que caiga el partido y que vuelvan ellos, estos escombros de la política actual que están como gobernadores de turno, que vuelvan a gobernar con los añetetés y la oposición y todo este rejunte de gente, que es lo que han hecho en los últimos 4 años y que les ha beneficiado significativamente a esta gente. O sea, ellos quieren seguir robando, seguir ampliando sus mansiones, seguir asfaltando, ¿verdad? Y comprándose mansiones en Miami, mientras que el 95% de los paraguayos realmente la está pasando tremendamente mal. Acá me dice un empresario de la construcción, ya que mencionamos también una parte, esto que tiene que ver, que el gobierno no va a pagar a las contratistas del MOPC, pese a que se aprobó el crédito y tienen 160 millones de dólares, alegan de que va a afectar el déficit fiscal o va a crear más inflación, entonces quieren ir soltando de a poco y pagar en varios meses. Una bicicleta parece para cerrar el año. Y acá nosotros decimos, pero al final nos hablan de que este es el gobierno que más obras, que más ruta ha hecho. ¿Y cómo se explica entonces esa deuda de 400 millones de dólares para el sector de la construcción? ¿Cómo se explica que en el primer semestre de este año ya hemos tenido más de 35.000 obreros relacionados de manera directa al sector de la construcción que se quedaron sin trabajo? Y vamos a cerrar, lo más probable, si no se paga, vamos a cerrar este año sumando 35 más 35, 70.000 obreros de la construcción sin trabajo. Así mismo es, así mismo. Yo no sé cómo se explica eso. La única forma de explicar es realmente que están ellos, por un lado, haciendo todo tipo de cosas irregulares. Van a dejar un gran desorden que le va a tocar a la gente que entre
a todos los paraguayos nos va a tocar entender dónde estamos parados cuando esta gente se vaya. Y creo que lo terrible es si vos juntás ese 750 que mencionábamos, que es lo que conocemos, ¿verdad? Ese elefante que está escondido bajo la alfombra, que es la deuda, 400 millones con el sector de infraestructura, pero después están otros, creo que eran 270 millones con el sector de las farmacéuticas con IPS y otros 70, 80 millones con la gente de salud. Vos sumás todo eso, eso nos lleva a un déficit de más o menos 5%. O sea, nos están realmente mintiendo, nos están dejando un gran agujero fiscal y además de un desorden tremendo en todo lo que son las cuentas financieras públicas, ¿verdad? Y fiscales. Es terrible el daño que están causando y yo lo único que quiero decir es realmente no tienen cara para hacer todo lo que han hecho. Es imposible delistar realmente todo lo que hizo mal este gobierno. Pero yo creo que tenemos que tener memoria de lo que han sido estos 4 años desastrosos, gente desesperada hoy que se va al IPS o que se va a los centros de salud. Yo no estoy inventando esto. Por donde te vas, la gente está desesperada por acceder a tratamientos médicos, a acceder a medicamentos. He visto ya todo tipo de cosas que realmente a veces son indescriptibles lo que uno ve, y particularmente vemos hoy una cantidad de niños abandonados, y eso no me canso de repetir, eso es lo que más duele, porque el capital, más allá de la estabilidad macroeconómica, si esta gente me decía, nosotros estamos utilizando este endeudamiento no para asfaltado, porque la gente no come asfalto, sino que estamos realmente utilizando este dinero para invertir en la salud de la gente, para mejorar la calidad de la educación, para asegurar la seguridad de los niños, ¿verdad? Muy bien, estamos viendo todo tipo de cosas. O sea, esta cuestión del descalabro económico realmente está destrozando a las familias paraguayas. A propósito, Lea, quiero mostrarte y compartir contigo y con la audiencia este informe acerca de la educación paraguaya, que no es nada nuevo, ¿verdad? Pero de vuelta, hacemos esa comparación, el nivel de endeudamiento y cómo está la educación paraguaya, la escuela sin baños, sin techo, en peligro de derrumbe, y con datos precisos. A ver, este informe, por favor. Escuelas sin baño, sin techo y en peligro de derrumbe. Realidad de la educación paraguaya. Los números de la educación paraguaya muestran una desgarradora realidad. Estudiantes que deben dar clases en medio de precarias infraestructuras, algunas a punto de derrumbarse y otras que ni siquiera cuentan con un techo o servicios básicos como agua o incluso un baño. De un total de 10.160 instituciones educativas habilitadas en el país, 3.733 están en mal estado o en riesgo de derrumbe en todo el territorio, de acuerdo con datos del Ministerio de Educación y Ciencias MEC, en tanto que unas 9.000 aulas están en mal estado, de las cuales 2.600 corren el riesgo de derrumbe. A esto se suma que existen 520 escuelas públicas con letrinas que funcionan como sanitarios para los alumnos. 163 establecimientos educativos no tienen distribución de agua potable y en 147 locales no hay energía eléctrica. El ministro de Educación, Nicolás Zárate, había pedido semanas atrás ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso 14 millones de dólares más para el año lectivo 2023 para destinar a la infraestructura educativa. Durante su encuentro ante los congresistas, la autoridad advirtió que se requería una inversión urgente en la educación, especialmente en las 2.600 aulas que tienen peligro de derrumbe. Así también, desde el Sindicato Nacional de Directores SINADI, vienen reclamando mayor inversión en la educación por parte del Estado, teniendo en cuenta que existen escuelas con pabellones totalmente clausurados ante el inminente peligro de derrumbe, que ni tienen baños, mobiliarios ni agua potable. Los docentes deben ingeniarse para dar clases a los estudiantes en estas instituciones que no garantizan las más mínimas condiciones de seguridad. Bueno, y acá, Lea, tenés otro aspecto, ¿verdad?, que tiene que ver con la educación. Hablábamos de la salud. Hoy en Radio 1 me decía el doctor Lilio Irala, Sindicato Nacional de Médicos, seguimos con los mismos problemas, la falta de medicamentos, de insumos, la incapacidad de hacer frente para los estudios de los pacientes, y hoy tienen un problema
de que hay un grupo de médicos que no está cobrando su salario el mes de octubre. Estamos cuando, el 7 de noviembre, y no están cobrando su salario. Imagínate, tampoco hay una prioridad, ni en salud ni en educación, pero sí aumentó nuestro nivel de endeudamiento. ¿Para qué? Para hacer asfaltos. Totalmente, y además este gobierno ha perdido una oportunidad única de hacer cambios, especialmente en la infraestructura, ¿verdad? Justamente se le ocurrió a ellos asfaltar las calles del Paraguay, cuando en realidad podían haber aprovechado este periodo incluso de la pandemia para reconstruir muchas de estas escuelas y enfocar esa inversión en esas áreas que son tan necesitadas. Realmente la prioridad del gobierno fue generar las famosas milanesas, de las cuales Mario Audo se jacta de tener para el resto de su vida. Seguro que tiene muchas milanesas, pero acá hay muchas escuelas que han quedado, realmente están en ruinas, y se ha perdido una oportunidad. Se han perdido 4 años, y estos 4 años no son solamente que retrocedimos al 2018, cuando se le entregaba el gobierno a esta gente. Retrocedimos más o menos 12 años. O sea, cuando hablamos de estadísticas duras, como por ejemplo el ingreso promedio del trabajador, que no me canso de repetir, el ingreso promedio del trabajador ha retrocedido 12 años, Jorge. Y vos sabés la implicancia que eso tiene. Nosotros sabemos que la mejor herramienta para dignificar a las familias, para sacar a las familias adelante, para dar a las familias una vida digna, para traer tranquilidad dentro de las casas, para que exista seguridad incluso dentro de las casas, es el ingreso. Es decir, todo está conectado, sinceramente, a tener un ingreso digno y a tener una educación y una salud y seguridad básica. Y eso es todo lo que ha desatendido este gobierno. Sí. Hoy las estadísticas, no solamente del tema de que el salario promedio ha retrocedido 12 años. O sea, yo no sé si la gente dimensiona, la gente de este gobierno no dimensiona nada, pero yo creo que nosotros mismos no nos damos cuenta de lo mucho que hemos perdido en estos 4 años. Realmente, o sea, nosotros somos gente resiliente, aguantamos bastante, pero este país ha retrocedido tremendamente en estos años con esta gente, y realmente es increíble. 12 años de salario promedio, hay hoy más gente que gana por debajo del salario mínimo que hace 3 años atrás, hay menos gente que gana por encima del salario mínimo, ¿verdad? O sea, esas son todas estadísticas reales, no estoy inventando, sí. Están documentadas a través de las instituciones que publican estas estadísticas, ¿verdad? La precariedad laboral es gigantesca, la informalidad ha crecido, hoy tenemos 7 de cada 10 empleados son informales, y vos sabés lo que implica eso en términos de precariedad de la calidad de vida de las personas, ¿verdad? O sea, es tremendo esto, sí. Y esto se traslada porque no es un ingreso, no es un dinero nomás, esto significa comida en los platos de las personas, principalmente de los niños que más necesitan tener una nutrición adecuada. Esto significa falta de medicamentos, porque finalmente en los hospitales no hay. Claro. En la cantidad que se está robando hoy ya no hay nada, no queda nada. Entonces la gente tiene que hacerse depolladas y todo tipo de cosas para realmente llegar a comprarse, sí, esos medicamentos y satisfacer necesidades básicas. No estamos hablando de lujos, ¿verdad? Entonces es tremendo lo que está pasando. Yo creo que otra vez va a ser demasiado importante que no nos equivoquemos en elegir a las personas correctas en estas elecciones que se vienen. Así es. Yo tengo en mi pared, estoy marcando los días. ¿Qué falta? Jorge. Lea Jiménez, gracias por su tiempo. Vamos a seguir hablando y mucho todavía. Falta para las internas, después se vienen las generales, hay todavía un largo trecho que recorrer. Gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches. Hasta luego, Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda. A la vuelta de la pausa, venimos con este informe, el jugoso negocio del servicio de limpieza del Estado o con el Estado, que es lo que pasa en IPS. Y vamos a hablar con 2 representantes en relación a esto que aprobó la Cámara de Diputados y que tiene que ver con comprometerle al Instituto de Previsión Social a un préstamo para pagar deudas. ¿Y por qué eso representaría un perjuicio para el IPS y principalmente lo que tiene que ver con los fondos de salud? A la vuelta de la pausa, ya venimos.
El jugoso negocio de la limpieza del Estado. Empresas se adjudican millones. 6 empresas fueron adjudicadas para el aseo de las dependencias hospitalarias del IPS, de las cuales solo una tiene experiencia en el rubro, por lo que esta decisión tendría implicancias en detrimento de la salud de los asegurados. De un total de 10 oferentes, 6 se harán cargo del aseo de las dependencias hospitalarias de la Previsional, que había licitado 5 lotes por un monto global de 72.320.363.844 guaraníes, $10.481.536 al cambio actual. Fueron adjudicadas Limpiezas Modernas Paraguay S.R.L. con el lote 1 por 6.127 millones de guaraníes. El consorcio CIM, Consermar y Minví Sociedad Anónima con el lote 2 por 39.941 millones de nuestra moneda. El consorcio Paraguay CP, Servicios Paraguayos Sociedad Anónima, Limpiezas Modernas Paraguay S.R.L. y Mafara Sociedad Anónima con el lote 3 por 21.288 millones de guaraníes. Clean Clean Sociedad Anónima con el lote 4 por 2.329 millones y Minví Sociedad Anónima con el lote 5 por 2.634 millones de guaraníes. Estas empresas se encargarán de la limpieza del Hospital Central, de las dependencias periféricas, los parques de la salud y urbano, las áreas administrativas, el geriátrico e Ingavi. Pero solo una tiene experiencia en la higienización hospitalaria. Se trata de Serpar S.A., que llegó a ofrecer sus servicios en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. Las restantes no tienen antecedentes en cuanto a la limpieza de los centros de salud. En el marco de esta licitación, las firmas que no fueron adjudicadas presentaron 3 protestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, la cual ordenó la apertura del procedimiento para la sustanciación de dicha acción contra esta adjudicación. De acuerdo con Pablo Saitz, director de Contrataciones Públicas, 2 empresas participantes manifestaron estar disconformes con el resultado, en tanto que una tercera, la firma Poti, eterna adjudicada en el pasado, reclamó haber sido descalificada tras una denuncia del IPS por un documento que aparentemente habría sido adulterado o resultaría insuficiente para el pliego de bases y condiciones. Se espera tener una resolución en estas 2 protestas durante esta semana. Los jugosos negocios de la limpieza. Las empresas elegidas para la limpieza de las instalaciones del IPS tienen millonarios contratos con el Estado paraguayo. De acuerdo a los antecedentes, la empresa Consermar fue adjudicada en varias instituciones como Puertos, BNF, DINAC, Hacienda, Presidencia de la República, INVI, entre otros. Sumando los contratos firmados desde el 2020, esta firma logró ganar más de 52.000 millones de guaraníes en los últimos años. En el caso de Minví, esta empresa se adjudicó por casi 33.000 millones de guaraníes en entes como la Policía, Salud Pública, ANDE, Ministerio de Justicia, Petropar, etc. A su vez, la empresa Serpar consiguió contratos en estos 2 años por la suma que llega casi a los 13.000 millones de guaraníes. Prestó sus servicios a la Cenavico, CONES, ANDE, DINAC, entre otras. En tanto que Limpiezas Modernas del Paraguay S.R.L. tuvo adjudicaciones en Salud, MOPC, ANDE, DINAC, Ministerio de Justicia, Presidencia de la República y en 2 años logró hacerse de la suma de 26.000 millones de guaraníes por sus servicios de limpieza. Mafara, otra de las adjudicadas por el IPS, también tiene en su haber varias adjudicaciones, tales como en la Policía, Senadis, Conatel, Migraciones, entre otros. En estos 2 años consiguió casi 15.000 millones de guaraníes. Pero esto no es todo, ya que estas mismas empresas lograron más contratos con el Estado paraguayo al asociarse para presentarse a los llamados a licitación. Es así que Minví y Mafara consiguieron un contrato de limpieza del Congreso bajo el consorcio Clean Universe y el monto adjudicado fue de 2.300 millones de guaraníes y Limpiezas Modernas Paraguay y Serpar, además de una tercera firma, mediante el consorcio Limpiezas CEL, lograron un contrato con la Corte Suprema de Justicia por casi 8.000 millones de guaraníes. La idea de 330 combina perfectamente el rendimiento de una portátil con la libertad de una tablet repleta de funciones y aún así de pequeño tamaño, rápida y un procesamiento fluido. Cuenta con cámaras y una batería que dura prácticamente todo el día. Además también podés escribir directamente sobre este 2 en 1 extraíble o simplemente en su teclado. Tenés lo mejor de Windows y Office, podrás arrancar rápido y mantener la concentración sin preocuparte de que tu notebook
no pueda con tanta información. Lenovo IDEA D330, donde una portátil se fusiona con una tablet. Encontrarla en las mejores tiendas del país. Lenovo representa y distribuye Celex S.A. Venía a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos. La mayor variedad en televisores celulares, notebook, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Y como si fuera poco, con tus compras participás de los 1.000 millones en premios. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Farmacia Vicente Escabone, cada vez más cerca tuyo. Contamos con 70 sucursales en todo el país. Ofrecemos la mejor atención y el asesoramiento profesional que los 87 años en el mercado nos permiten ofrecer. Llámanos al 021-418-5000 o por WhatsApp 0974-18-5000. Farmacia Vicente Escabone. Está con nosotros Pedro Halley, ex gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto, a las órdenes. Sergio Lovera, presidente del Sindicato de Profesionales del IPS, ex asesor financiero. ¿Qué tal, Sergio? Un placer, Jorge, a la orden. La ley de financiamiento de la deuda del programa de salud. ¿Por qué no estamos de acuerdo con esto? Fundamentalmente porque parte de una falacia. Destroza el modelo financiero del IPS. El IPS son 3 fondos. Un fondo llamado de jubilaciones y pensiones, que es el agente financiero del IPS, el que tiene la reserva, el dueño de todo. El Hospital Central es el fondo de jubilación. El programa de salud, mal llamado Fondo de Enfermedad Maternidad, es un programa presupuestario de ingreso y egreso de ejecución anual, enero a diciembre, y el programa de administración general, que también es un programita presupuestario. El programa presupuestario de salud no puede contraer obligaciones de largo plazo porque su ejecución es anual, su vida es anual, sus ciclos son anuales. El único que puede contraer obligaciones de medio, corto y largo plazo, hacer inversiones, colocaciones financieras, inversiones inmobiliarias, es el fondo de jubilaciones, es el banco de IPS, es el banco de IPS. Cuando esta ley plantea que el fondo de salud o el programa de salud se va a endeudar por hasta 20 años y por hasta el 5% del presupuesto de salud, estamos hablando de 400 millones de dólares para el 2023, estamos diciendo que le vamos a restar al presupuesto de salud de entrada 20 millones de dólares, en enero ya se le va a quitar, menos para pagar una deuda hacia atrás, que hay que analizar esa deuda de dónde viene. No es todo de IPS esa deuda es en un 70% del Estado, la deuda pandemia del Estado con IPS. Se va a endeudar, se le va a quitar para pagar hacia atrás, y la demanda hacia adelante, ¿qué va a hacer? Porque la demanda no se va a detener. La atención médica van a subir, los medicamentos van a subir y le quitamos plata. Entonces, la deuda existe, claro que existe, y hay que honrar esa deuda, pero vamos a depurarla, vamos a separar lo que es deuda pandemia del Estado de deuda real de IPS, que era 60 millones no más de dólares antes de la pandemia, y que todavía era manejable conforme al flujo de caja del IPS. ¿Y por qué se fue a 240 millones de dólares en la pandemia? ¿Por qué? Porque el Estado usó a IPS como salud pública. No te olvides que de cada 10 camas, 7 eran no asegurados. Magnífica fue la tarea del IPS. Se hizo una tarea social humanitaria de la Gran 7 por el país, pero a un costo que ahora le quieren cobrar. El Estado debe pagar esa deuda, no IPS. Sergio. Concuerdo acá con alguien. De hecho, es que ese proyecto no tiene fundamento. Esto es falta de gestión. O sea, no puede presentar un proyecto por la falta de gestión de las autoridades, por la alta corrupción del IPS, por la ingeniería delictiva del IPS. Te hablo con fundamento. Específicamente te voy a hablar fondo de salud, fondo administrativo, fondos jubilatorios. Así como dijo el doctor, nosotros tenemos fondo administrativo, fondo de salud, podemos endeudar, tenemos presupuestado la disponibilidad presupuestaria. Por decirte, en el
21, servicio de limpieza se adjudica 73.000 millones, con una disponibilidad presupuestaria de tan solo 19.000 millones. Declaran deuda flotante más de 60%, 54.000 millones. Deuda flotante no es ilícito declarar, pero se puede declarar solamente 20% de la disponibilidad presupuestaria. El siguiente año se puede comprometer. Ellos comprometieron 57 a 60%. Vos me preguntarás, o la audiencia me pregunta, ¿cómo se financia eso? Con 19.000 millones de disponibilidad presupuestaria, 54.000 millones de deuda flotante, ¿qué hacen estos delincuentes? ¿Qué hace Vicente Bataglia, el delincuente? Solicitan préstamos a los bancos, donde nosotros tenemos nuestro dinero a la vista a 1.7%, transgrediendo la Carta Orgánica del IPS, Rentabilidad Económica, artículo 28. Ellos prestan ese mismo dinero a 6.6%. Hay una diferencia de 4,9%. ¿Quién se lleva eso? Cuantificar en un año eso. Ese es uno de los fatos del Pleno del Consejo de Administración, incluyendo al síndico. Lógicamente, ahí está la madrina. Tema de limpieza. ¿Cuánto le pagan a las limpiadoras? 1.600.000 guaraníes. Y declaran el contrato entre las partes IPS y la empresa de limpieza, 2.300.000 guaraníes, en aquel entonces salario mínimo. Esa diferencia de 800.000, ese viene cuantificando a 12 meses más de 10.000 millones, segundo fato de Vicente Bataglia. El lindo está en IPS, administrar el IPS de esa manera. La corrupción, esto que estás mencionando, viene hace, no lo estoy justificando, pero viene hace rato. Varias administraciones venimos arrastrando un modelo, vos sabés muy bien porque hace cuánto estás ahí, ¿verdad? Hay un modelo que se viene arrastrando desde hace años en la previsional. Yo te quiero hablar específicamente, Jorge, te quiero hablar específicamente de la deuda que mencionan ellos. Claro, pero en ese tema de la deuda, hoy hablaba con el representante de Cifarma, me dirás vos, sos parte interesada, porque por supuesto quieren cobrar, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, uno de los representantes del gremio me dice, tenemos dos alternativas. Una, que se apruebe el préstamo. El Consejo apruebe el préstamo, ¿verdad? Y nos pagan, ¿verdad? Porque ellos se vieron obligados a emplazarla al IPS. Si para diciembre no nos pagan, nosotros vamos a cortar la provisión de medicamentos. La otra alternativa, lo del préstamo, el Consejo de apruebe el préstamo, es que el Estado pague la deuda. ¿Por qué el Estado no puede pagar la deuda? No hay plata, o sea, ¿por qué? Pues es una deuda, pero es una deuda real, existe esa deuda. Sí, pero te comento, de hecho es que ellos son parte interesada. Lo que ellos nos cuentan, que nosotros en la Carta Orgánica tenemos el artículo 77, que nos libera impuestos aduaneros, derechos aduaneros a este documento. Es decir, si ellos no nos quieren dar medicamentos, reprogramamos y traemos de Alemania a precio de fábrica, menos 35% del costo, que es importador casual, menos 35%, menos 20% de comisión, 55% menos. Entonces la deuda real de 800.000 millones, 60% a la industria farmacéutica, lo que debemos es 600.000 millones, y de los cuales lo que realmente debe IPS, que debe pagar por el artículo 77, 300.000 millones. El siguiente 300.000 millones es Cometa. Lo digo responsablemente. ¿Cómo demostramos eso? Yo entiendo, pero ¿cómo demostramos? Eso ya está facturado, deuda contraída, sí, tiene que pagar. Sí, de hecho, un compromiso. Pero nosotros tenemos un artículo 74 de la Carta Orgánica del IPS, dice responsabilidad penal, civil y solidario. Estos delincuentes bandidos son responsables con sus bienes. ¿Por qué? ¿Dónde está el Procurador General de la República? ¿Por qué ellos no responden con sus bienes por los compromisos asumidos ante IPS? Ese es personal. Nosotros no podemos comprar IPS pagando despacho aduanero. Eso es categórico. Ahí está la demostración. O sea, debemos 300.000 millones. ¿Por qué? Porque nos tiene que descontar despacho aduanero. Nos tiene que descontar actos y documentos. Nos tiene que descontar comisión 20%. Nosotros traemos a Alemania medicamento oncológico. Pagamos flete y un despachante de aduana nada más. Nos sale 55% menos.
el costo. Cuando decís, Pedro, tenemos que limpiar esa deuda, ¿te referías a eso o te referís? Porque yo entiendo estas puntualizaciones que hace Sergio, perfectamente entiendo. Pero en los papeles, la deuda ya está. ¿Cómo vos haces desmenuzás esto que él dice? ¿Cómo vos demostrás? Yo estoy seguro que eso que vos no tengo ninguna duda, ¿verdad? También está el clan Ferreira. Todavía no cuantificamos lo del clan Ferreira. Claro, pues ¿cómo desmenuzamos eso? ¿Cómo limpiamos cuando decís esos 240, 280, así que me decían hoy la deuda? ¿Cómo limpiar eso? Bueno, y primero tenés que identificar el tiempo de trabajo, el pre-pandemia y el post-pandemia. ¿Por qué una deuda sube de 60 millones de dólares a 240 millones de dólares? El primero, el tiempo. El segundo, hay que abrir una auditoría médica, contable, financiera. Y a mí Sergio maneja muy bien los números. Con él, ese es su palo. Yo lo que quisiera enfatizar es la calidad de los medicamentos que se le entrega a IPS. Está bien, depuremos esa deuda, que quede reducida en 100 o en la mitad de lo que ellos dicen, o menos inclusive, quitándole los impuestos, lo que IPS efectivamente está exonerado. Pero vamos a ver realmente qué se compró, qué se entregó, qué era lo que realmente sirvió. La calidad, ¿tenían control de calidad? Porque todo el mundo se rasga la vestidura, ahora IPS le debe y le están chantajeando a IPS con una ley para que salga la plata de cualquier lado. ¿Pero qué se entregó realmente? La reingeniería. ¿Cómo hacemos una reingeniería aquí? Vos tuviste y manejás perfectamente, Pedro. Y mira, esa de reingeniería de la que tanto hablamos, ¿cómo hacemos eso? Yo no sé si esta ley... Estamos hablando de un modelo de seguro social de 1950, en la que todo ha evolucionado. La forma de comprar los medicamentos está mal, a mi criterio está mal. Seguimos comprando medicamentos como si fueran chorizos. Me traes, me ofertas, te pago el 30% y con eso ya ganaste luego. Ya compraste todo del exterior, ya ganaste. El resto te atrasás, no me entregas tarde. ¿Quién pierde? El asegurado. Tenemos que ir a un modelo en el que yo te dé un crédito por una cartera de medicamentos a precio de licitación y voy descontando de la farmacia que vos tenés. No hay laboratorio, no tenga farmacia. El asegurado que retire de esa farmacia y no aglomerarse en una fila en la farmacia interna del IPS. O sea, ¿cómo decir qué hay que hacer? Y esas son algunas cosas. Lo otro, el laboratorio de producción de IPS que está cerrado. Como dice Sergio, si vos necesitas equipar ese laboratorio que está cerrado hace 25 años y producía los mejores medicamentos del país, los genéricos, cerrado hace 25 años. Expectorantes. Hace 25 años cerrado. Aproximadamente. Y nunca se abrió. ¿Y por qué no se abrió? Pero por eso te decía, esto venimos arrastrando. Alguien pues tiene que tomar la posta. O sea, ya un nuevo gobierno. Ahora a mitad de camino me parece imposible. Un nuevo gobierno y arrancar ya con una propuesta sobre la mesa. Vos sabés, ustedes son mucho más grandes. ¿Cuántas propuestas de soluciones de modificar la ley orgánica del IPS hemos escuchado? ¿Y cuál es el temor? Con justa razón. Yo ya tengo 28 años de aporte al IPS. Sí. No podemos darle a esta clase política podrida. Van a rifar el IPS. Yo no, soy celoso. Imagínate dónde fue. Jorge, imagínate dónde se hizo supuestamente la audiencia pública. Imagínate dónde se hizo, nada más y nada menos la vicepresidencia. ¿Quién presidió? Hugo Velázquez, el tipo más ladrón a nivel nacional e internacional. ¿Quién más estuvo en la audiencia pública? Chucky Samaniego, Arnaldo Samaniego, el aduanero. Esta mujer, ¿cómo se llama? La diputada Camille Narváez. ¿Qué credibilidad pueden tener? Y ellos tuvieron gente de centrales. ¿Qué pueden entender de IPS ellos? A escondidas nos madrugaron. No se hizo audiencia, nosotros lo queremos, ellos ya solicitaron, Pedro Ayimelo y su equipo ya solicitaron la audiencia pública. Nosotros queremos debatir y rebatir con fundamento. Nosotros somos técnicos. Este proyecto tiene que debatir más. Totalmente. Claro, hacemos una pausa, la última por favor, y venimos enseguida. Última pausa. Bueno, último bloque, 3 minutos tenemos. ¿Qué es esto, Sergio? Me iba a regalar, al final no me estás dando. Mostró nada. Una camiseta. Me iba a llevar otra vez. Los fondos jubilatorios no se tocan.
iba a llevar otra vez, me dijo, para tu remera, y a ver, ¿qué dice? Los fondos jubilatorios no se tocan. Yo me voy a poner este. Los fondos jubilatorios no se tocan. ¿Tu mamá o tu papá es jubilado? Sí. Y bueno, regalarle. No, yo me voy a poner yo dentro de poco. Y que se vayan a la plaza de armas. Yo estoy más cerca de la jubilación que... Yo te quiero invitarlo, con esa remera te vaya a la plaza de armas el día que se trate en el Senado el proyecto Samaniego. No sabemos cuándo se trata, ¿verdad? La semana que viene, le van a meter patas. ¿Tenés eso que dijo a propósito del proyecto Samaniego, lo que dijo Martín Arévalo? ¿Tenés, por favor, el audio? A ver. Ahora, sobre el caso del IPS, que tuvo media sanción ayer en diputado de 240 millones de dólares para pagar medicamentos a proveedores, que ahora pasa al Senado. Me huele a un gran negociado. Últimamente hay muchos maletines que está recorriendo por el Parlamento, entonces creo que es uno más de los maletines que va a correr. ¿Quién reparte los maletines? Y hay parlamentarios que están haciendo. Cada honor colorado ayer se retiró, pero 3 se quedaron. Ulises Quintana, Esteban Samaniego y otros. Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno es responsable. ¿Cómo es eso, senador? ¿Cómo es eso de maletines? Ay, no se quiere ver nomás. Es invisible que el maletín. No quiere ver, pero ahí está. ¿Dónde está el maletín? Fuerte esto que dijo Arévalo. Es cierto, es cierto. ¿Qué es lo que es cierto? ¿Los maletines? Claro, totalmente de acuerdo. La cometa. Está prohibida la cometa. Sin la cometa no se mueve. Hoy, entonces, ¿cuál es la posición de ustedes? Hay que parar con este proyecto. Nosotros los jubilados, hablo por los jubilados y por los asegurados en general, y también por muchos funcionarios que están hartos de esta administración de Bataglia. No, por favor, paren este proyecto porque ellos también quieren jubilarse. ¿Y qué está pasando? O sea, ahí lo que ¿Y cuál es la alternativa con las empresas proveedoras cuando te dicen si no nos pagan para diciembre, nosotros nos proveemos más? No podemos quedar tampoco sin medicamentos. Mesa técnica, sentémonos sin apuro en una mesa técnica, analizar lo que dijo Sergio, las exoneraciones fiscales, qué podemos comprar de afuera para no estar endeudándonos más adentro, qué recursos hay en el fondo de imprevisto de IPS que podemos usar y que es un secreto a voces, el cuarto fondo que está guardadito. No podemos sacar una ley rápidamente para destinar de ese 2,5 adicional que pagan los empleadores, que se va a CENEPA, SNPP, dejemos 1% para financiar esta deuda. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y que el Estado le pague el IPS? Y que el Estado pague su 39% de la deuda histórica. Discúlpame, si el Estado paga, tiene que ir 12.5% de eso, o 54.5% a fondos jubilatorios. Y que pague la parte de salud, que pague el 39%. Entonces que pague la parte de salud y que pague la parte administrativa. Pero no los fondos jubilatorios, así como declararon la ayuda o el pago del Estado al IPS, 150 millones de dólares, 80 millones de dólares, tenía que ir a fondos jubilatorios. No tengo más tiempo. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Vamos a seguir hablando. Y me quedo yo con esta remera. Voy a mostrar la remera porque queremos verte en la plaza de armas el día que se trate en el Senado. ¿Dónde te vas a acordar de la remera? Los fondos jubilatorios no se tocan. Está invitado. Vale, perfecto. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.